Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan a diario. Como nuestro fundamento, siempre lo hacemos de esa manera, damos toda la gloria y el reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Hoy nos adentraremos en un tema vital, de relevante importancia, uno que sacudirá conciencias y desafiará tradiciones milenarias. El título que le he puesto a este tema es El laberinto de las religiones. Sí, viene acompañado con dos preguntas. ¿Tu fe es real o heredada? La otra pregunta, ¿fe sin dudas o una fe ciega? Muy bien, distinguidos oyentes. Este mensaje está dirigido a toda la comunidad global. Judíos ortodoxos, congregaciones judío-mesiánicas, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Iglesia Ortodoxa y también la Iglesia Anglicana, a las más de 40.000 denominaciones cristianas evangélicas, a los presbiterianos, iglesias reformadas, luteranos, metodistas, congregacionalistas y anabaptistas, bautistas, adventistas, pentecostales y restauracionistas. Así es, a todas esas denominaciones cristianas va dirigido este mensaje. Y aún a los gnósticos, a los ateos, a todos los que no tienen ningún tipo de compromiso con ningún credo. También va dirigido el mensaje. Sí, hablemos del panorama religioso mundial, que es en relación a una humanidad que está fragmentada completamente. Distinguidos oyentes, hermanos y hermanas, permítanme presentarles datos que revelan una verdad asombrosa. Sí, según las Naciones Unidas, oiga bien, según las Naciones Unidas, la población mundial alcanza aproximadamente 8.300 millones de personas. Sí, pero aquí está el dato que debe captar toda nuestra atención. Y es de que estos 8.300 millones de seres humanos, aproximadamente 6.744 millones practican alguna religión. O sea que esto representa un porcentaje del 80,29% aproximadamente de la humanidad. Ahora piénselo. ¿Qué quiere decir esto? Que 8 de cada 10 personas en este planeta, que llamamos planeta Tierra, están aferradas todas estas personas a un dios o a muchos dioses. Eso con D minúscula. Depositando en ellos, por supuesto, su fe, esperando algún tipo de beneficio o de alguna retribución. Pero a todo ello debe surgirnos una pregunta inevitable. Sí, la pregunta es, ¿cuántos de ellos o de estas personas adoran al Dios único y verdadero? Esa es la pregunta del siglo. ¿Cuántas de estas personas, de estos casi 8.000 millones de personas, están adorando al Dios único y verdadero? Bueno, podemos esquematizar o resumir todo este sistema de religiones que hay mundial. Bueno, que hay verdaderamente que 10 religiones.
las más grandes del mundo ahora actualmente para el 2026, y una es el cristianismo, que es la primera. El cristianismo está compuesto entre el catolicismo, por supuesto, y el protestantismo. El protestantismo está compuesto por protestantes liberales y protestantes conservadores, pero todo ello vamos a englobarlo dentro de una sola creencia, que es el cristianismo. Pues va entre los 2.400 a los 2.500 millones de adeptos. Esta es la más grande, aunque estancada en el occidente en este momento. La segunda sería el Islam, que va entre 1.900 a 2.000 millones de creyentes de esta corriente islámica, ¿no? Y es la de más rápido crecimiento mundial. Claro, es la de más crecimiento mundial porque es una religión de coacción. Lastimosamente, ahí tiene una ala muy radical esta creencia que, bueno, que por eso es que crece abrumadoramente. Está una tercera, por ejemplo, tenemos que considerarla, que son los no afiliados, que va entre 1.200 a 1.400 millones entre lo que son ateos, agnósticos y sin ningún tipo de religión. Hay que colocarlas allí porque están dentro de ese esquema. Está el hinduismo, que son 1.200 millones aproximadamente. Y esto, bueno, supera los 1.000 millones por el crecimiento en India, que también es abrumador. Está la religión tradicional china, que va entre los 394 a los 470 millones. Es una mezcla sincrética entre el budismo y el taoísmo, pero es la religión tradicional allá en China. Tenemos también el budismo, que va entre los 500 a los 510 millones de adeptos. Esto bajo una fuerte presencia en el sudeste asiático. Tenemos también al sijismo, que va entre 27 a 30 millones. Este es una base en Punjab, en la India. Sí. Tenemos entonces también el judaísmo, que va entre los 15 a los 16 millones, más o menos el 80% está en Israel y el otro porcentaje está en Estados Unidos. Tenemos a Bahá'í, que va entre 7 a 8 millones y una gran dispersión geográfica a nivel mundial. Y bueno, y finalmente tenemos el jainismo, que va entre 5 a 6 millones y esta reside básicamente o exclusivamente en la India. Ahora, veamos las advertencias o la advertencia que no puede esperar más. Y básicamente es parte de este trabajo, pues. ¿Por qué? Porque ya basta de tanta ignorancia, de tanta confusión, tanta apostasía y antagonismo para los tiempos que vivimos. Estimados oyentes, ha llegado el momento de la verdad. Si usted le pregunta a cada una de estas religiones o credos que ya hemos señalado, si su fuente es de origen divino, por supuesto que todas sin excepción le dirán que sí. Pero entonces la pregunta emblemática sería, ¿dónde está esa evidencia? ¿Cómo podemos evidenciar fidedignamente de que están en su razón? Bueno, yo le puedo decir, haciendo un estudio que no nos alcanzaría el tiempo porque son años de estudio. Afortunadamente yo he tenido que hacer ese estudio para poder hacer este tema con la evidencia. Puedo decirle que haciendo una revisión exhaustiva, pormenorizada, acuciosa de cada una de esas creencias, podemos decir con exactitud y con responsabilidad que solo el cristianismo, oiga bien, solo el cristianismo ha demostrado ser de inspiración divina, así como le estoy diciendo. Ahora, permíteme presentarles pues esa evidencia irrefutable. Sí, por supuesto, 6.000 años de precisión profética que tienen las escrituras sagradas. Sí, en casi 6.000 años de existencia de la humanidad, según la Biblia, todo lo que ella ha predicho se ha cumplido con una precisión milimétrica. Si usted lo quiere comprobar, compruébelo. Yo lo invito a que lo haga. Yo tuve que hacerlo.
Tuve que convertirme en apologista para poder comprobar que todo lo que la Biblia predecía o predijo se cumplió en la historia, comprobado con la historia, milimétricamente, rasgo a rasgo. Entonces, la única que puede demostrar durante estos 6.000 años de existencia de la raza humana sobre esta tierra, acerca de su precisión profética, es eso, que la Biblia, todo lo que ha predicho se ha cumplido con asombrosa precisión. Sí. Otra cosa, ni un solo fracaso, ¿ok? Ni un solo fracaso. Jamás ha naufragado en sus predicciones, jamás. Ningún otro texto religioso de cualquier credo existente en el mundo puede demostrar esa exactitud, porque de hecho ninguna de esas otras religiones son libros, los libros sagrados hablan de profecías. Ninguna de ellas. La única es la Santa Escritura, la Biblia. Otra, por ejemplo, un protagonista único en las Escrituras es Jesucristo. Es el único ser que ha podido partir este planeta completo, el orbe, en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es mundial. Aquí ni Buda, ni Confucio, ni Maitreya, ni el que llaman Zeus, que son dioses, entre comillas, que han elevado, o líderes que han elevado a la altura, pues, de un dios. Ninguno otro como Jesucristo ha logrado lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, lo puede comparar usted mismo. Por ejemplo, los hindúes creen en 300.000 dioses con D minúscula. O sea, es una religión politeísta. Los budistas adoran a Buda. Los seguidores de la nueva era, por ejemplo, también creen que ellos mismos son Dios. Creen en que el Dios reside en un palo, en un árbol, en la naturaleza, en una laguna. Y eso es panteísmo. Eso no es cristianismo. Los musulmanes también, pues, creen en un Dios distante e inaccesible. Pero nuestro Señor Jesucristo es amoroso, es accesible y ha demostrado que todo lo que escrito está en la Santa Biblia es irrefutable. Irrefutable. Distinguido oyente. Qué maravillosa la Santa Escritura. Ahora, veamos la evidencia profética que es irrefutable, como les he dicho. Hermanos, miren, la Biblia no es un libro de cuentos ni de filosofías humanas, no. Es la palabra viva de Dios. Así lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 4 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Sí, y está respaldada por profecías cumplidas, como les he dicho, con exactitud asombrosa. Por ejemplo, podemos ver que las profecías cumplidas en Cristo, vamos a tocar ese ejemplo, fueron anunciadas en el Antiguo Testamento y se cumplieron con veracidad asombrosa y milimétrica en el Nuevo Testamento. El nacimiento virginal de Jesús fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 7. Fue cumplida luego entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Vemos que Cristo nació en Belén, lo profetizaba ya en Miqueas capítulo 5 y fue cumplido verdaderamente cuando se anunció en el libro de Mateo en el capítulo 2. La Biblia decía que este Señor, este Mesías iba a ser vendido por 30 piezas de plata. ¿Quién lo anunció? Se profetizó en Zacarías capítulo 11. ¿Cuándo se cumplió? En el libro de Mateo capítulo 26, verso 15. ¿Sí? También decía que iba a ser traspasado tanto sus manos como sus hermosos pies. ¿Dónde se profetizó eso? Bueno, el libro de Salmos, capítulo 22 lo dijo. ¿Dónde se cumplió? El Evangelio de Juan, capítulo 19. Lo determinó como lo había dicho el salmista. También podemos una última. La resurrección de nuestro Señor, que se dijo que iba a ser el tercer día.
¿Dónde se profetizó? El libro de Salmos lo predijo en el capítulo 16. ¿Dónde se cumplió? El Evangelio de Lucas, capítulo 24, lo determinó. Entonces, ¿aquí hay coincidencia? Por supuesto que no, porque las probabilidades matemáticas de que una sola persona cumpliera todas estas profecías, por casualidad, eso entre comillas, son de 1 en 10 elevado a la 17. O sea que es imposible sin una intervención divina, que no sea la palabra de Dios. Asombroso, asombroso. Mire, les digo que tengo más de 20, 30 años estudiando la escritura y cada día siento y veo, entiendo que no sé nada. Cada día se aprende porque la palabra es viva, es hermosa, es preciosa. Ahora vamos a ver el gran engaño, es decir, la apostasía de lo que llaman hoy en el mundo contemporáneo lo que es el antinomianismo. Que por aquí vienen también las desviaciones que ha tenido a lo largo y ancho todos estos grupos de cristianos, que por eso están fragmentados en más de 40.000 denominaciones. Sí, llegamos al corazón del problema que aflige a la cristiandad contemporánea, es el antinomianismo. La peligrosa doctrina esta que enseña que la ley de Dios ha sido abolida. Imagínense ustedes eso. Pero primero vamos a ver qué es el antinomianismo. Miren, señores, el término antinomianismo proviene del griego anti, que significa contra, y nomos, que significa ley, es decir, todo lo que está en contra de la ley. Es una creencia errónea de que bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme, errónea, con mayúscula, los cristianos pues ya no están obligados a obedecer la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos. Y esta herejía se ha convertido en la doctrina dominante en la mayoría de las iglesias evangélicas contemporáneas. Es una mentira diabólica, precisamente para que se cumpla la profecía, diría yo, porque por eso el Señor dijo que en los últimos tiempos solamente se iba a salvar un remanente, ¿sí? Igual que como en los días de Noé. Y es lastimoso, con lágrimas lo dijo, pero lo dijo. Ahora, veamos qué es lo que la Biblia realmente enseña, dice, proyecta y habla. ¿Ok? Escuchen con atención las escrituras. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, de la condenación, no de la obediencia a la ley. Es lo que pasa que cuando nosotros vamos a kinder y repetimos kinder es porque no supimos jugar con plastilina y no podemos, por supuesto, ser entonces promovidos al primer grado. Entonces tenemos que quedarnos en kinder para seguir con plastilina. Eso ha pasado con el pueblo evangélico. Se quedó jugando plastilina. ¿Por qué? Porque no entendió lo que dice Gálatas capítulo 3, no lo supo digerir, no lo supo interpretar. Es lastimoso, pero eso pasa cuando se encallece el corazón, porque entonces vino un pastor, entre comillas, un líder, que le dijo que la ley estaba clavada en la cruz, entonces ya hay un prejuicio y entonces se meten en la cabeza de que la ley está clavada en la cruz, no saben a qué ley se está refiriendo porque ni siquiera eso lo saben, y entonces se quedan en kinder ahí jugando con plastilina y siguen jugando con plastilina. Han pasado 2000 años y siguen en kinder, o sea que los jubilaron y siguen en kinder. ¿Por qué? Porque cuando dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos está hablando, nos redimió de la condenación por la violación a su santa ley eterna. No dice que nos redimió de la obediencia a ella. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque fíjese, Romanos capítulo 13, apóstol Pablo, también, porque Gálatas también es Pablo. En el capítulo 3, verso 31, ¿qué dice? Dice, luego por la fe, o sea, la fe, la gracia, por la gracia, pues, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablito, sino que más bien confirmamos la ley. El hecho de tener fe nos garantiza más bien a que tenemos que o debemos confirmar la ley o estamos confirmando la ley. Porque Pablo no se contradice.
ni tampoco Santiago, ni Mateo. La Biblia no se contradice. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, allá en la epístola de él, en el capítulo 2 dice que nosotros seremos juzgados por esa ley de la libertad. Juzgados por la ley de la libertad. Cuando usted hace un estudio de ese capítulo, el contexto de ese texto, que seremos juzgados por la ley de la libertad, está hablando de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Guarda el sábado, no el domingo. De esa ley la que se refiere a Santiago. Y dice que el que ofende en un punto de uno de esos puntos, de esos mandamientos, es como que se ofendiera en todos. Es una cadena. Usted quita una cadena y se cae. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, señores, oigan esto, pero es que no sé en qué libro ustedes van a aprender ustedes. El libro de Mateo, capítulo 5, el mismo Jesucristo dijo en el versículo 17 en adelante, dice: no piensen ustedes que yo he venido para abrogar la ley. Abrogar es invalidar. No, dijo que ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue habiendo cielo, sigue habiendo tierra. Cristo no ha venido por segunda vez, señores. Entonces, ¿por qué ustedes, en qué Biblia están estudiando ustedes eso? Ahora el apóstol Juan, el apóstol amado, en su primera epístola, en el capítulo 3, dice que el pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Lo dice Juan. Entonces, si el pecado es transgresión de esa ley, entonces Pablo nos dice en el Romano 7 que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. No se puede contradecir. Y entonces, si el pecado es transgresión de la ley, Romanos 3 nos dice, Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Entienden? Entonces, eso tiene que estar claro. La gracia no es licencia para pecar, señores. La gracia nos da poder para obedecer la ley, no para ignorarla ni invalidarla. Ahora, veamos la prueba del corazón. Es el desierto de la obediencia. Hermano, Dios no salva. Disculpen, Dios no solo salva, Él también prueba. Así como probó a Israel en el desierto, así nos está probando a nosotros hoy, esta última generación. Él dice en Deuteronomio capítulo 8, dijo: y se acordarán de todo el camino por donde los he llevado, por donde los he traído el Señor su Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirlo, para probarles, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos. Lo dice Deuteronomio capítulo 8. ¿Escuchó esto? Así como el pueblo hebreo fue probado antes de entrar a la Canaán terrenal, tenga la seguridad, distinguido oyente, de que Dios está probando ahora mismo a su pueblo para entrar a la Canaán celestial. Entonces, la negación del decálogo, la negación de ese decálogo es egoísmo, es mezquindad pura, es un corazón encallecido, es rebelión, es apostasía. Cuando alguien niega alguna instrucción de estos 10 mandamientos, ¿sabe cuál es la razón real? Egoísmo arraigado en el corazón humano. Es rebeldía, es contra el vivir para otro y obedecer la voluntad de Dios. Es el deseo de llenar el yo inherente en un corazón carnal, se encallece, como les he dicho. Es vivir solo para nuestro beneficio, ignorando a Dios y al prójimo. Esa es la realidad. No queremos, sino es hacer lo que nos place. Ahora veamos la ley y el evangelio. Ahí es que hay una armonía, no hay antagonismo, señores. No, es crucial que usted entienda esto. Mire, el evangelio no socava la importancia de la ley de Dios. No la remueve. Más bien le da poder a usted y a este servidor para guardarla efectivamente. Entre el evangelio y la ley de Dios no hay tensión, sino armonía y cooperación. Trabajan juntos para nuestra salvación y santificación. Son dos engranajes. Uno no se mueve sin el otro. Ahora, esto cambió drásticamente después
de lo que sucedió en la Edad Media. Recuerden que ahí se levantaron grandes hombres que fueron reformadores. Todos esos hombres se levantaron porque fue un protestantismo histórico que defendió la ley. O sea, no entiendo entonces qué pasó ahora. No, qué pasó ahora. Sí, es necesario que el pueblo cristiano, ahora contemporáneo, vaya a la historia y corrobore que el protestantismo histórico siempre, siempre defendió la vigencia y la eternidad y la inmutabilidad de los 10 mandamientos. Busque los registros para que usted vea. Mire, los reformadores Zwinglio, Lutero, Calvino, Juan Hus y John Wesley condenaron el antinomianismo como una herejía peligrosa, brutal. La confesión de fe de Westminster en Alemania en 1646 afirmó la perpetuidad de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. El reformador Juan Wesley declaró que el que pervierte la ley de Dios pervierte el evangelio eterno de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos, verdad? El protestantismo moderno ha sido invadido por esta corriente antinomianista que condena como herejes a quienes defienden la vigencia de la ley de Dios. Pero esto es por, lastimosamente debo decirlo, ignorancia rancia y exacerbada. Esto es una verdad. Señores, la gracia en mayúscula, la gracia no es licencia para pecar. Escuche con mucha atención. Lastimosamente es así, como no hay manera de justificar con la Biblia, ustedes no pueden justificar lo injustificable. Como no se puede justificar con la Biblia la abrogación de alguna parte, de algún mandamiento de estos 10, pues el cristianismo en su gran mayoría, porque en su gran mayoría, no ha tenido otra alternativa que declarar nula la ley de Dios. Y al hacerlo, no reparó en las insalvables contradicciones e incongruencias en que cayó. Parece que lo más importante para estos señores, estas religiones, estas denominaciones cristianas evangélicas, apóstatas, no es la fidelidad a la palabra de Dios, sino el disfrute de una pretendida libertad cristiana, entendida como la ausencia de todo compromiso del hombre con su creador. Y eso se llama libertinaje. ¿Lo escuchó? Libertinaje. Sí, empuñan el argumento de la gracia como si el concepto divino de la gracia implicara la abolición de la ley de Dios. Distinguidos hermanos que han incurrido en esta terrible apostasía, lamento decirles que la gracia no es licencia para pecar. Desdichadamente, todo el que se encuentre imbuido en esta situación de extravío espiritual cumple con lo que ha predicho el profeta ya en el libro de Oseas, capítulo 8, verso 12. Él dijo: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Esto es lamentable. Así que la advertencia final y el llamado al arrepentimiento es definitivo. El antinomianismo es el fundamento de la historia del pecado y habrá de terminar solo cuando Dios decida llevar a juicio toda obra de acuerdo con el patrón de su santa ley, como lo expresa Santiago 2:12. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Por la obstinación que tiene el pueblo, por lo que llaman la rebeldía. Eso no es más que rebeldía, eso no es más que orgullo de no reconocer. Yo también, hace 30 años, cuando me predicaron el evangelio, a mí me predicaron, fueron los pentecostales. Pero inmediatamente cuando me topé con esa verdad, yo dije, bueno, yo tengo que investigarla. Fui a la escritura, investigué y me di cuenta que estaban errados. Bueno, yo enderecé inmediatamente y desde entonces hasta ahorita sigo predicando y predicaré hasta que Dios me saque de este planeta, me saque de este mundo, moribundo planeta, que la santa ley de Dios, los 10 mandamientos son vigentes, son eternos, todos. Déjeme decirle que Dios en los actuales momentos está ejerciendo ese juicio
en los cielos, porque ese es el juicio preadvenimiento. Y recuerde, Santiago capítulo 2, versículo 12 dice que esa será la norma de ese juicio. Así como le estoy diciendo, eso será el patrón por la que el Señor se regirá para juzgar a su pueblo. La prueba es definitiva. Así que estando hoy usted enterado de todo lo que le he reseñado en este tema, está de más aclarar que pueden existir miles de religiones y de denominaciones, pero si dicha religión o denominación no camina en dirección a lo que ordenan los 10 mandamientos genuinos de Dios, los que están expresados, contenidos inequívocamente allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, todos, sin excepción, sujetándose irrestrictamente a lo que expresan, sin añadidura ni enmienda, entonces quedará reprobado por Dios. Escríbalo. Quedará reprobado por Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Si esto es así, yo le hago una pregunta. ¿Qué es más importante por usted? Esta palabra que está oyendo, que no es mía, se la estoy reseñando, lo dice la Biblia, todo lo que le he dicho, o seguir entonces enclaustrado en religiones que lo que hacen es vivir entonces de una situación que va totalmente en desacuerdo y en oposición a lo que Dios ha establecido en su Biblia, en su palabra. Yo le pregunto a usted, la Biblia, la palabra de Dios, me va a decir que sí. ¿Por qué no lo obedece, pues? ¿Qué hace usted enfrascado y enclaustrado en todo ese tipo de parafernalia que le enseñó la Iglesia Católica, que también ahora los evangélicos han adoptado parte de ello con ese fulano domingo? ¿Qué le cuesta a usted ir a la Santa Escritura y comprobar todo lo que se le está diciendo aquí, tomar una decisión basado realmente en la voluntad de Dios? Porque a quien nosotros debemos agradar es a Dios. ¿Cómo usted va a preferir agradar a un sacerdote corrupto, a un pastor corrupto, que obedecer la palabra de Dios? Por favor, pero si es que esto es algo que yo no le consigo entender a esto. Mire, le voy a ser sincero, tengo más de 20 años predicando este tema y no veo arrepentimiento de ningún tipo. Lastimosamente, mire, me dan ganas de llorar cuando escucho lo que dice la palabra, que dice que los últimos tiempos serán idénticos a los de Noé. Porque yo digo, ¿será que voy a seguir trabajando yo predicando? ¿Para qué? Me acuerdo entonces del Señor Jesucristo, que Él tuvo que inmolarse por nosotros y sabiendo lo que iba a pasar, igualito se inmoló. Entonces a mí no me queda otro, yo simplemente soy un siervo. Si lo hizo mi Señor, nuestro Creador, ¿qué puedo hacer yo? Seguir predicando, aunque me duela, que le diga a usted las cosas, no porque quiera decírselo, no porque yo sea superior a usted, no porque yo quiera estar por encima de usted, no porque yo haya estudiado teología o haya estudiado qué sé yo, no. Simplemente por amor a lo que dice la Escritura, para que usted no se pierda. Solamente eso. Es como decir, obedeciendo a esa gran comisión que Dios nos dejó. ¿Qué nos dijo? Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. O sea, que usted, mientras que esté al margen de la Biblia, es una criatura. Y hasta que usted no obedezca la ley de Dios y selle el pacto guardando los mandamientos, usted seguirá siendo una criatura. Por lo tanto, no tiene ningún entonces buen proceder al final de sus tiempos. No va a tener ningún buen proceder. Lastimosamente, déjame decirle que la Biblia le dice en Mateo 25, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Lo dice el Señor, no lo digo yo. La Biblia en Apocalipsis capítulo 22, recuerde bien esto, dice, yo testifico, dice el apóstol Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía, que si alguno le añade a esas profecías, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Estamos hablando de las que están por caer ahorita. Son 7 plagas que vienen, peores que las 10 que cayeron en Egipto. Y está diciendo
que entonces Dios le traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Pero eso no queda allí, y dice que entonces, y si alguno le quitare, o sea, no solamente añadirle, pero si alguno le quitare a esa alguna palabrita o alguna palabra de ese libro de la profecía, pues Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en ese libro. Lo dice Apocalipsis 22. ¿Qué quiere usted? ¿Que borren su nombre del libro de la vida? Si nombran su nombre del libro de la vida, usted entonces está reprobado en el juicio. Y si está reprobado en el juicio, se perdió. Usted escoge o sigue entonces en la parafernalia en la que anda, bailando muñequitos en los pueblos, cantándole fulías, tocándole la guitarrita, ¿ah? El niño Jesús para allá, el niño Jesús para acá, el niño Jesús para allá, el niño Jesús para acá, ¿ah? La virgencita de Coromoto, la virgencita de la Chiquinquirá, la virgencita de Lourdes. No, señores, negativo procedimiento. La Virgen la respetamos y la queremos, pero no podemos utilizarla para esos medios, pues eso está prohibido. ¿Hasta cuándo? Estamos en el siglo XXI. Usted va a seguir en la ignorancia. ¿Cómo es posible que han pasado 21 siglos y usted sigue en la ignorancia? Abra los ojos. Usted pareciera que no se quisiera usted mismo ni que ni quiera a sus familiares, a sus hijos, si es que los tiene. No siga dando ridículo. Eso es una ridiculez, esa situación. Sea más serio, sea más convincente. Es preferible que no crea. El Señor lo dice. Ojalá hubiese sido frío, ateo. Ojalá hubiese sido caliente. O sea, compenetrado en la verdad. Pero por cuanto eres tibio, o sea, tiras un pie para acá y tiras otro para allá, te voy a vomitar de mi boca. Ya está avisado. ¿Ah? Y eso lo queda ahí. Le doy una palabra para los líderes y juristas. Los juristas. Estoy hablando de abogados, diputados, senadores y jueces. A ustedes, señores. Sí, cualquiera puede hacerse llamar cristiano o ser practicante de cualquier otra religión o creencia. Puede hacer llover milagros del cielo. Puede vestirse con el atuendo y el ropaje que quiera. Tener los mejores títulos académicos. Puede dirigir o asistir a la mejor catedral o templo de este planeta. Pero, todo eso queda allí. Sencillamente solo servirá para alimentar y atizar el fuego que viene de parte del Señor cuando haga justicia y arroje al lago de fuego a todo aquel que lo rechazó como Dios y Señor y cerró sus oídos al clamor divino. Sí, y lo digo. ¿Por qué es relevante? Porque yo pregunto, ¿dónde van a quedar estos juristas, abogados, senadores, diputados, jueces que apoyaron y promovieron y aprobaron tóxicas sentencias para invalidar las ordenanzas de Dios contenidas en su santa palabra? ¿Dónde van a quedar los que van a decretar la ley dominical ahora en los Estados Unidos, que la van a aprobar en los Estados Unidos de Norteamérica? A todos ustedes, señores diputados, señores senadores o como quiera llamarlos, representantes de la Cámara. ¿Dónde van a quedar ustedes, señor presidente, que esté de turno cuando se pronuncie la ley dominical en los Estados Unidos? Yo quiero que usted me explique eso. ¿Dónde van a quedar los jueces, los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia del país más poderoso del planeta que va a convalidar esa ley dominical? Dígame dónde va a quedar. ¿Dónde van a quedar? ¿Para dónde creen ustedes que van? Ustedes pueden cargar 1000 Biblias y decir que son cristianos. Y pueden poner in God we trust, en Dios confiamos, donde quiera que lo pongan. Pero una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es hacerlo con resonancia y con poder y contundencia en obediencia a los mandamientos de Dios. Revisen eso, señores, revisen eso. Yo no sé dónde va a quedar el presidente Obama, ese señor que llaman Barack Obama. No sé dónde, no sé. Está metido en un grave problema. Se lo estoy diciendo de una vez. Él, todos los que en su gobierno apoyaron ese decreto que él hizo en el año 2015 aprobando los matrimonios igualitarios. Yo no sé dónde se van a meter, señores. Porque ¿sabe qué hicieron con eso? No saben, ¿verdad? Tumbaron el primer monumento en la creación que fue establecido por Dios por pacto perpetuo. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ustedes lo miran.
lo invalidaron de un plumazo. De un plumazo. ¿Dónde se van a meter ustedes? ¿Cuánto gozaron? ¿Cuánto vivieron? ¿Cuánto van a vivir? ¿80 años? ¿90 años? Hasta ahí llegan, señores. Arrepiéntanse ahorita, que tienen tiempo. Arrepiéntanse y pídanle perdón al planeta. Primeramente a Dios. A ver por qué hicieron eso. Y entonces este señor que está ahorita de presidente, él está en contra de eso, es verdad. Y yo le aplaudo eso. Y aplaudo que también quieran dar el evangelio para el mundo y para su país. Pero invalidando el segundo monumento de la creación, que es el día sábado por pacto perpetuo, para poner un espurio día domingo, que lo único que honra es a Roma, a la bestia. Dígame eso. Explíqueme eso usted. No, usted puede tener todo el poder del mundo y todo el dinero del planeta, pero ¿para qué le va a servir eso? Usted quiere hacer una gracia y lo que está haciendo al final es una morisqueta lo que le va a salir con todo eso, señor. No, vuelva a los caminos de Dios. Ahí tienen una cantidad de pastores que lo que están es adulando y adulando y adulando, pero yo no sé qué palabra es lo que estudian, qué es lo que leen. No, señor, negativo procedimiento. Usted puede actuar y hacer 90 cosas buenas, pero usted invalida uno de esos mandamientos, como lo acabo de decir, lo dice la palabra, usted invalida todos los demás. Está apoyando la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. ¿Sabe qué está haciendo con eso? Está invalidando el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, porque él dijo ya no más sacrificio. Entonces, ¿qué hace usted apoyando eso? Yo quiero que usted me explique esa situación. Reflexionen, señores, reflexionen. ¿Dónde creen ustedes que se van a meter ahora cuando venga el desarrollo de las 7 plagas que vienen? ¿Ah? Usted sabe qué fuerte, que después que usted creyó haber cruzado el Atlántico, se muera en la orilla. Se va a morir en la orilla toditos. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando en contra de la voluntad de Dios, señores. Escuchen. Ustedes no pueden seguir con esa fulana domingo. Eso es de Roma, eso es de la bestia, eso es del diablo. ¿Por qué no hacen el mismo esfuerzo para consolidar, convalidar y poder darle más fuerza a lo que Dios estableció? ¿Por qué no lo hacen? Así como usted está haciendo, señor presidente Trump, que está invalidando lo que hizo Obama en el 2015 con los matrimonios igualitarios. Yo le aplaudo a usted eso. Hasta lo sumo se lo aplaudo. Le aplaudo que levante la Biblia, pero que cumpla lo que dice la Biblia. Eso se lo aplaudo. Pero no le voy a aplaudir el falso día de reposo. No se lo voy a aplaudir. No se lo voy a convalidar. No, y soy venezolano y agradezco lo que puede estar haciendo por Venezuela, si es que está haciendo algo bueno. Ojalá que sí. Que yo sé que entiendo que detrás de todo esto pueden haber buenas intenciones. Yo no soy pitonizo ni soy profeta. Le puedo agradecer todo lo que está haciendo en pro del desarrollo y del beneficio de Venezuela, sí, pero no le voy a agradecer nunca que usted se ponga de parte de una ley espuria que va en contra de los mandatos de mi Señor. No se lo agradezco a usted nunca, ni a usted ni al que sea. Se lo digo con todo el cariño y todo el respeto que usted se merece como el primer presidente. Bueno, de todas esas presidentes que han pasado por ahí desde Clinton hasta ahora, que veo que es más ecuánime. Sí, los he estudiado a todos. Comenzando desde, yo voy a tocar nada más desde Ronald Reagan, que hizo la alianza con Juan Pablo II para tumbar el muro allá en Alemania. Ahí comenzó la desgracia de los Estados Unidos. Están los jesuitas metidos en el Congreso, ¿no? Ahí tienes ahí una Corte Suprema de Justicia con 9 jueces, 7 son católicos o 6 son católicos. ¿Qué es eso? Jesuitas metidos ahí. ¿Usted se cree que esos jueces van a ir en contra de la voluntad del obispo de Roma de turno, que quiere la ley dominical a cuenta de lo que sea? Vea bien lo que está haciendo. Ojalá usted se convierta más bien en un presidente que vaya en contra de eso y que lo haga otro. Porque usted se le está viendo las buenas intenciones de hacer las cosas. Eso es lo que esa es mi opinión, muy humilde. Yo político no soy, ni me quiero involucrar en nada de eso. No soy ni adeco, ni copellano, mucho menos comunista y menos socialista comunista. No, señor. Ni demócrata, ni republicano, nada de eso. Simplemente soy un siervo del Señor que anunció la palabra de Dios.
pero reconozco las cosas buenas que se estén haciendo, pero también las deploro todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Así que reflexiones, señor presidente, señores juristas, señores diputados, señores, todos los que estén allí a favor de esa ley dominical. Reflexionen eso, porque la justicia de Dios pareciera que tarda en llegar, pero no se preocupen, que ella llega. Sí, señor, y llegará en su justo momento. Y todo aquel que sea reo de justicia divina, es decir, que no se preocupó en enmendar su error, o por lo menos haber declarado públicamente ante Dios y los hombres un arrepentimiento genuino por tal o cual actuación, pues la sentencia de Dios al fin de cuentas lo abrazará por la eternidad. Escríbalo, por la eternidad. El día del juicio se acerca, señores. Ahora mismo, mucha gente, entre adeptos y líderes religiosos, autoridades políticas y civiles, juristas y celebridades, me imagino que se hacen a la vista gorda de todo lo que yo les estoy expresando en este mensaje sin darle la importancia debida. Bueno, pero, siempre un pero. Solo esperemos a que comience la tierra a tambalearse como un borracho, como lo dice Isaías 24:20, para ver qué opinión tomarán los que hoy se colocan con altanería y con altivez ante esta vital verdad. Dice la Biblia en Isaías: temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Eso lo profetizó Isaías y yo lo ratifico para todos ustedes. Así que el llamado, señor, es al arrepentimiento y a la acción. Sí, señor. Finalmente, pues les expreso, distinguidos oyentes, una vez que ustedes han podido corroborar todo lo antes expuesto, debo exhortarles con mucha sinceridad y honestidad que hagan un esfuerzo por poner por obra los mandatos genuinos del Señor. En tal sentido, deben revisar sus creencias y los fundamentos que la sostienen y la sustentan. ¿Ante quién? Ante la palabra genuina de Dios. Mi recomendación personal: apreciados líderes de cualquier credo que profesen y hermanos en la fe cristiana, rectifiquen lo antes posible. Rectifiquen. Aún la puerta de la misericordia de Dios está abierta. Si usted estudia diligentemente las Escrituras, podrá comprender que el tiempo de Dios se agota. Si usted no apura el paso, sufrirá lamentables consecuencias eternas. Es mi mayor deseo que Dios le conceda a ustedes el don de la salvación. Eso es lo que mi Señor quiere y este servidor ratifica. En conclusión, los invito a reflexionar con el contenido de este mensaje que les he dado hoy, que es de relevante interés para todos. No importa su denominación, su tradición o sus años de servicio religioso. No. Lo que importa es si está caminando en obediencia a los mandamientos de Dios, le repito. Pregúntese honestamente, pregúntese. ¿Será que mi fe es real o simplemente la he heredado? Sí, esa es una pregunta importante. La otra, ¿será que tengo fe sin dudas o tengo una fe ciega? Esa es la otra. ¿Será que estoy siguiendo los mandamientos de Dios o estoy siguiendo tradiciones corruptas y putrefactas de los hombres? Esa es mi palabra preferida. Todo lo que se aparte de la ley de Dios es putrefacción. Y la otra, ¿estoy preparándome para el juicio que viene o me estoy haciendo la vista gorda? Señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Que el Señor Jesucristo bendiga su vida y le conceda sabiduría para discernir su verdad. Ese es mi mayor anhelo. Que Dios
lo bendiga, apreciados. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.